valor que aún me puede sorprender. A contrapelo con la rendición, el miedo es cosa de... Bueno, ahí teníamos este tema que hizo Alejandro Ferradas para su hijo Lucas, que contaron su historia de transición. La transición de Lucas, pero también obviamente el acompañamiento de toda la familia la semana pasada aquí en el Living. Y como ustedes ya saben, al estar en el mes de la diversidad también, nuestra intención es poder también dar visibilidad a otras historias. Es el caso de Agustín Cheda, Manuel Agustín Cheda, que le damos la bienvenida, Bueno, muchas gracias. Y a su familia, que también está acompañándolos, a Patricia Gambetta, su mamá, Eduardo Cheda y Valentina Cheda, su hermana. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirlos. Que además lo hablábamos un poco antes de estar al aire, de que en realidad Alejandro, cuando se enfrenta con esta situación de Lucas, de su hijo, te viene a pedir ayuda a ti, ¿no? En definitiva, para que lo puedas guiar, porque bueno, ya habían hecho la transición como familia desde hace varios años, ¿no? Sí, porque fuimos la primera familia que nos visibilizamos como familia cuando Agus nos transmitió su sentir con 14 años. Y justo al año siguiente fue todo el tema de la ley trans y bueno, militamos toda la familia entera para que saliera por parte de las infancias y las adolescencias. Claro. Y formamos parte de Trans Boys Uruguay, Niñez, Adolescencia y Familia, soy la referente del grupo y por eso ese contacto con La referente del grupo en parte de familias. De parte de familias. Está muy bien. Bueno, quiero conocer un poco la historia, ¿no? De Agustín. ¿En qué momento te diste cuenta de que eras distinto, que había algo que no encajaba? Bueno, hay como tres, yo siempre digo, hay como tres puntos que me ayudaron a llegar a donde estoy hoy. Primero fue cuando estaba tipo en tercero de primaria, de 8 años más o menos, y se empiezan a separar más los grupos de los nenes y las nenas. Yo me sentía como en el medio, como no sabía para dónde ir. Yo después hacía lo mío y me iba con quien quería, pero como que ahí fue el primer momento donde algo noté que estaba pasando. ¿Y antes te habías notado algo? No, como antes que, era muy chico, antes vivía como con yo la inocencia de los primeros años. Exactamente. Después, cuando estaba en sexto de primaria, que fue cerca de en 2014, hubo en el internet como un boom de salidas de closet en YouTube. Muchos de los youtubers que yo veía en el día a día salen del closet y allá vi uno, vi dos, vi 20, vi 15 millones y así fue la bola de nieve hasta que llegué a un video de un varón trans que salía del closet y explicaba lo que era ser varón trans y como que mi cerebro hizo clic y dijo, esto es lo que a mí me está pasando. Y el tercer momento fue cuando se los comunicó a ellos, que fue cuando estaba en segundo de liceo y empezamos a planear mi cumpleaños de 15 y fuimos, lo primero que hicimos fue ir con un fotógrafo y si no estoy mal, después de ir a esa reunión con el fotógrafo que nos mostró los videos y las fotos de otras quinceañeras, si no estoy mal fue la semana que les comunico a ellos. Creo que fue el otro día. El otro día. Ahí. Sí. Ahora, ustedes como familia, te lo pregunto a ti como hermana, a ti como mamá, a ti como papá, ¿habían notado de repente cuando se los comunicó, dijeron, pero ¿y si era obvio o no? ¿O no lo habían visto? Bueno, no, yo creo que además él fue nuestro primer hijo, entonces tampoco teníamos como con qué comparar. Claro, comparativa. Me acuerdo después cuando nació Valentina, decíamos, qué Valentina es tan femenina, es súper femenina, es tipo el ejemplo de lo que es la feminidad. Y a vos nunca estuvo por ahí, pero ni ahí con imaginar o saber, y sobre todo por nuestras edades, no sabíamos que era una persona transgénero. Así que hasta que no nos dijo... Claro. Porque el sentir de la persona no lo sabemos nunca. Si la persona no lo manifiesta... No, claro, pero de repente viste la típica que después cuando son muy chiquitos dices, ay no, pero sí. Después, capaz que en el momento no te diste cuenta, pero cuando te cae la ficha empiezas a atar cabos. Hoy sí, claro, eso mismo que decís. Eso. Y hoy yo por eso digo que hay más infancias y más adolescencias. No porque haya más, porque hay más, sino porque hay padres que habilitan desde antes porque tienen otra información sobre la mesa, que nosotros no la teníamos. ¿Y en tu caso, tú como hermana? Yo era muy chica. Era muy chiquita. Yo no me acuerdo prácticamente de Agus viviendo como mujer. Bien, o sea que cuando se los comunica, cuando tomás el valor, porque en realidad es un valor, ¿no? Es decir, hay una determinación de que yo soy esto, hay como una certeza. Sí. Me imagino que habrás sentido alivio, por un lado.
Bueno, sí, en De realidad. decir, bueno, está. Claro. Ya entendí. Yo ¿no? venía con esta mochila de 2 años de maquinarlo internamente y bueno, yo cuando lo largo para afuera, tipo, ya lo dije, ahora quiero empezar con todo el resto. Y siempre decimos con mis padres que, claro, yo estaba en el final y ellos estaban en el principio. Claro. Entonces, claro, yo, bueno, quiero esto para mañana y esto para pasado y esto para la semana que viene y claro, no era viable, Claro. pero porque nada en la vida es ya. No. ¿Cómo le cae la noticia a ustedes? Es una noticia difícil de recibir, sobre todo porque no tenemos información. No había tampoco donde buscar información. Patricia salió a todos lados a tratar de informarnos y todo aquello que nos da incertidumbre, miedo, o sea, el no saber qué es lo que va a pasar, y menos con tus hijos, que son las personas que uno más quiere cuidar y que estén bien y que hagan todo, al no haber en aquel momento lo que era educación sexual integral, que nosotros no sabíamos nada. O sea, muy poco lo que miras en la tele, lo que puedes, pero no es información real Claro. como para poder afrontar una noticia así que vos decís, ¿qué me está diciendo este chiquitín? ¿no? Claro, ¿no? Y me imagino que aparece Mi el miedo reacción- también, sobre todo por su bienestar, ¿no? Sí, no, mi reacción inmediata fue primero creerle, obviamente. Nunca se me pasó por la cabeza que lo que me estaba diciendo era una invención o algo que se le ocurrió de momento. Porque ¿quién va a querer hacer una transición de género en plena adolescencia? No, claro. Y No, obvio, que quien lo dice porque es cierto, está exacto, claro. es lo que yo, no son inventos, Sí, no es sí, porque. sí, Y entonces salí como loca a buscar en Uruguay qué había. Entonces me contacté con el colectivo Ovejas, no tenían parte de padres ni especializaciones en adolescencias trans. Todos eran colectivos de personas adultas. No había ni pares míos, o sea, ni pares nuestros para poder apoyarnos como papás, ni pares de adolescencias. Entonces, uno busca a alguien que ya haya pasado por el mismo camino para no tener, como decía Claro. Eduardo, errores. Es lo más preciado, ¿no? En nuestros Sí, hijos. sí, claro. Me contacté con un grupo de padres a través de Facebook en Estados Unidos. Y una mamá que es holandesa, que vive en Massachusetts, tenía una hija, me contactó acá, en el Uruguay, porque había vivido en Uruguay, con el CRAM, que es el Centro de Referencia Amigable para Personas LGBTQI+, y sus familias, que es de la Facultad de Psicología, y lo apoya el MIDES. Y ahí fue donde empezó nosotros el camino. Después de ahí me contacté con todas las personas que tenés que contactarte acá en el Uruguay de la diversidad. Y fue después que ahí entré en el camino del activismo como familias, y ahí creamos un grupo de familias, conocimos a Rodrigo, que es el presidente de TVU, de Transvoice Uruguay, y copamos el colectivo, como digo siempre, y nos unimos a ese Claro. colectivo con familias. Ahora tenemos más de 170 familias, más de 170 y algo de piezas. masculinidades trans adultas. Y bueno, y a las familias de todo, ¿no? Claro. Infancias, adolescencias. Ahora, claro, tú lo mencionabas un poco al pasar, ¿no? No estaba la información, ¿no? Quienes somos de otra generación, tal vez hay un montón de cosas que hoy son muy accesibles, también a través de YouTube, de Internet, que, bueno, que en nuestro tiempo de repente no pasaba. Quería preguntártelo a ti también como hermana, ¿no? ¿Considerás que hoy por hoy está mucho más naturalizado el tema de que haya un integrante trans en una familia? ¿No tenés que estar explicando tanto o sí sentís que todavía hay una carga social? Bueno, al principio, cuando Agus recién estaba transicionando, que tampoco estaba la ley trans ni nada, y no era tipo, o sea, hoy en día se re sabe, está en Instagram, está en TikTok, está en Twitter, está en todos lados, todo el mundo de nuestra generación sabe lo que es ser trans, pero en aquel momento no. Entonces, claro, tenía muchos, además yo era muy chica, entonces muchos amigos que ya me conocían, ya conocían la familia, tipo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Viste? Y yo con 10 años intentando explicar que mi hermano no es hermana, ahora es hermano. Y nunca tuve ningún conflicto ni nada feo, tipo que me digan, ay no, qué horrible. O sea, siempre fue todo muy bien. Bueno. Y nada, o sea, hoy en día la gente me conoce y tipo yo digo que, o sea, tampoco estoy diciendo, ay, mi hermano es trans, pero siempre suele salir el tema porque, o sea, realmente es algo que a mí me sorprende. De alguna manera u otra sale la conversación de algo trans y yo tengo información gracias a mis padres y mi hermano que todo el rato están en charlas y cosas y nada, o sea, me gusta poder informar sobre ese tema y, Claro. y con la naturalidad que sale
sin que yo lo tenga que traer. Está muy bien, ¿no? Que es lo que debería pasar, ¿no? Que sea como una cosa mucho más abierta y diversa como la sociedad misma. Quería preguntarte por el tema de la hormonización, ¿no? Porque ahí Sí. hay un paso, me acuerdo que lo charlé con Lucas cuando vino con Alejandro, de por qué había como una necesidad también de modificar el cuerpo. En tu caso, ¿por qué sentiste que tenías ganas de o no? En mi caso, yo lo sentí porque lo quería, porque me nacía de adentro el querer aparentar más físicamente como lo soy hoy por hoy. Vale remarcar, no todos los varones trans y no todas las mujeres trans deciden hormonizarse o deciden realizarse cirugías. En mi caso, yo decidí hacerlo, pero por mi salud mental, no por el resto, sino porque yo quería hacerlo, yo quería verme de cierta manera, entonces lo realicé. Siempre con controles médicos, aprobaciones médicas, o sea, el tema de la hormonización es algo que va muy controlado, desde exámenes de sangre, seguimiento con endocrinólogo, es el médico que regula todo el tema de las hormonas. De hecho, hoy más temprano tuve consulta con endocrinólogo, pero a mí me hizo muy bien mentalmente poder verme físicamente como me veo. ¿Cómo te hoy en día. sentías? Exacto. Claro. Y en el caso de ustedes, ¿cómo fue justamente eso de, bueno, es menor, hay que firmar también un consentimiento, dar un paso, ¿no? Hay un montón de miedos médicos, me imagino. Sí, yo siempre digo que tuvimos suerte porque justamente donde él se atendía en ese momento estaba la persona una de las personas que había hecho la guía de hormonización para personas trans acá en el Uruguay, la doctora Cristina Alonso. Estaba un médico de medicina familiar, Gustavo Musetti, que había trabajado con personas trans. O sea, como yo ya me había contactado con el doctor Márquez y con todas las personas que estaban dentro de la comunidad, tenía los referentes. Y justo en donde él se atendía estaban ellos y no había equipo, por supuesto, y lo fuimos armando a dedo y lo fueron atendiendo y le dieron la mejor atención que necesitaba para ese momento. O sea que no tuve miedo de que estaba haciendo las cosas mal, porque sabía que esas personas ya habían atendido a otras personas trans. No, a ver, respecto a que él es menor y uno tiene que, bueno, entender a tu hijo, ver cómo ir por ese camino juntos y acompañarlo. Cuando uno habla a una persona de, están mencionados 14, su hormonización, cuando dice, bueno, yo quiero hormonizarme porque quiero que mi físico acompañe más con lo que siento, lo hablamos, entonces su hormonización fue pausada, fue de a poco, como una adolescencia de otro chico, ahí va, de un chico cis, se fue incrementando la hormonización y uno como padre dice, escuchás, o sea, hay que saber escuchar a tu hijo y qué está necesitando. Eso fue como fundamental, digo, para poder acompañarlo. Y bueno, lo dice Patricia, el tema de la información. Hay mucha información buena. Lo que pasa es que hoy por hoy es muy difícil acceder. Bueno, depende en dónde, pero ponerle en los colegios o en un montón de lugares no hay acceso a la información. Bueno, yo lo que voy es más al hecho de que uno como padre, siempre cuando lo lleva al pediatra a su hijo, está tranquilo de que el pediatra sabe y lo va a hacer de una forma correcta. Y no es el caso. No necesariamente. No necesariamente. Claro. O sea, podemos llegar a un profesional de la salud que no tiene ni idea sobre la temática trans. Entonces, lo que nos ha llevado este tiempo de estar en toda esta militancia es formar una guía interna de nuestro colectivo de profesionales amigables que por lo menos saben lo que es ser una persona trans. Claro. Porque a veces pueden hacer mucho daño, y más en las adolescencias. Claro. Pensaba también en cómo hay que cuidar no solamente lo que esté más vinculado con la salud por la hormonización, sino también la salud mental, ¿no? Claro. Porque hay que acompañar todo este cambio, todo este proceso. ¿Cómo fue en tu caso? No sé si tuviste acompañamiento terapéutico. Bueno, yo en mi caso personalmente sí tuve y también lo necesitaba, pero porque yo soy una persona muy ansiosa, ya de por sí. Entonces, más allá de la testosterona y de todos los tratamientos médicos, me sirvió a mí en ese momento, en la adolescencia en general, tener un acompañamiento psicológico, una psicóloga que hasta el día de hoy creo que le debo muchas cosas. Ella me enseñó muchas maneras de manejar mi ansiedad, pero como que eso iba más allá de la transición. Obviamente la transición sumaba una mochila de emociones y cosas extra, pero no todos necesitan un acompañamiento psicológico. Claro. El tema es, no,
patologizar las transiciones. No, claro. Entonces, no necesariamente se necesita el acompañamiento de un psicólogo, un psiquiatra, pero muchas veces lo necesitan por otros Motivos. miles de motivos que pueden tener, sobre todo en la adolescencia, un montón de chicos de ansiedad, y bueno, si no hay acompañamiento de la familia, sí, ahí empiezan a jugar factores de depresión, pero salud mental, pero justamente por el no acompañamiento que hay en esa transición, no por la transición en sí misma, o sea, Claro. no porque el chico sea una persona transgénero, tiene que tener depresión, tiene que tener esto, sino muchas veces todo el entorno Educativo. Sí. genera De la familia. esa depresión y bueno, tristezas, angustias, que a veces llevan a lo peor, ¿no? Y eso es una cosa que hay que tener clara. Siempre está buenísimo tener un acompañamiento de tipo psicológico por un montón de factores. Como digo yo, todos tendríamos que tener acompañamiento Todos, Sí, sin duda. sí, por otro montón Creo de que la gran factores. mayoría de personas que conozco de mi edad, todas fueron o van al psicólogo porque es necesario. Sea por transición, sea por no transición, sea por lo que sea. O sea, Por el simple hecho de vivir. Recién hablaba con Agustín y le preguntaba un poco cómo lo viven los pares, ¿no? Y pensaba, a ver, ustedes tendrán la respuesta porque tienen más experiencia en esto. Vivimos en una sociedad machista, patriarcal. ¿Es más fácil una transición a un varón trans que una transición a una mujer trans? Socialmente sí, porque va en varios motivos. Uno de los motivos es si el varón trans se hormoniza con testosterona. La testosterona es una hormona bastante fuerte, Sí. por lo que podemos pasar desapercibidos. Y lo pongo entre comillas, ¿no? Pero si vos me ves a mí caminando por la calle, no te das cuenta enseguida soy un varón trans. Soy petizo nomás, pero hasta ahí. Por el mismo hecho de que la testosterona es fuerte, las mujeres trans, los cambios que hay en la pubertad biológica pueden ser muy difíciles de revertir en el caso de que se quiera hacer. Pero por eso también son más vulneradas por la sociedad, Eso. ¿no? También, como decías vos, una sociedad machista, el yo me hago hombre, Subo un entonces escalón. subo un escalón en la sociedad. Y la mujer trans se está haciendo mujer. Vale remarcar, lo estoy poniendo entre comillas, porque no es que nos hacemos, que Sí, somos y lo reflejamos en la vida. Entonces también baja como ese escalón social porque deja de ser hombre. No, y hay un tema que estigmatiza tipo el rol masculino, ¿no? Es decir, uno como padre tiene ciertas obligaciones, bla, 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 y cuando tiene un hijo varón, y es tipo onda como que se traslada, que es el primogénito, el varón de la familia, que va a hacer los pasos. Entonces un montón de carga social instaurada. Ese chico, que en verdad es una chica y después logra transicionar, es como, tiene una carga, digo, mucho mayor que cuando transiciona a un varón trans. Socialmente, o sea, es más repudiado por las familias, suelen ser expulsados de los núcleos familiares, de las peores maneras muchas veces. Y a su vez, si eso vos lo sacás de contexto y vas a un Uruguay más profundo, o sea, todo eso, esas cargas sociales, terminan incidiendo de forma súper negativa en esas adolescencias que, bueno, deciden transicionar, sobre todo en las chicas trans, que les cuesta más. Y las realmente les personas cuesta no más. binarias también. Las personas no binarias. Que no se habla casi nada de ellas, pero cada vez hay más también, hay personas no binarias. Y nada, es respetar. Yo creo que algún día vamos a poder hablar de personas y no tenemos que Totalmente. Poner el género atrás. poner el género atrás. Sí, No, totalmente. el tema de las personas no binarias es que, fíjate que hay como cierta conducción social por las edades, ¿no? Entonces, nuestras personas, yo tengo 49 años ahora, obviamente nunca aprendí sí muchísimo sobre género, sexo, pero de grande con la transición de mi hijo. Como yo tengo una maestría hoy por hoy en cosas, pero claro, nosotros veíamos el mundo binario, o sea, blanco, negro, hombre, mujer, y día, noche, todo es como, estamos como encaucados así. Y el concepto del no binarismo, sobre todo en las personas, es muy difícil de entender, sobre todo para papás. Yo digo, es difícil para un papá, una persona transiciona dentro de un binarismo como el que pasó a varón y súper hegemónico además, ¿no? Vos lo mirás como dice él y si uno te dice, es un varón y digo, trans, y no te das cuenta. Pero una persona no binaria que a su vez de repente
quiere expresar ese expresión de género también es tipo no hegemónico. Entonces vos decís, ¿qué es una nena? ¿Es un varón? Lo tratan en femenino, en masculino, en ella. Entonces, para los padres es como súper difícil ese concepto, y muchas veces tienen menos lugar y menos aceptación que aquellas personas trans que, bueno, transicionan dentro del binarismo, ¿no? Es Claro, real. sí, no, y pienso que, como decís vos, son expulsados muchas veces de los centros educativos, no tienen tanto acceso al mercado laboral, o sea, hay un montón de situaciones que lamentablemente se repiten. La expulsión de los centros educativos es como que el entorno lleva a que abandonen, porque claro, es como insostenible muchas veces, no tenés ganas de levantarte e ir a un lugar que te sentís que no sos aceptado. Sí. Eso es lo difícil. Pero pasan todos los años. Bueno, y a nivel médico, ¿ustedes consideran que en nuestro país hay un acompañamiento adecuado? ¿Se ha avanzado o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Son contados con la dedo de la mano y me sobran los lugares. Bien. O sea que hay un debe ahí. Mucho. En el interior no existe nada. O sea, si hay un debe muy grande acá en Montevideo, en el interior es 1000 veces peor. Claro, es decir, tenemos unas leyes de avanzada respecto a otros países. El tema es que, bueno, no se cumplen. No se aplica. No se aplican. Entonces, si bien está regulada y bla, muchísimos centros de salud pasó en todo sentido, desde el tema de medicamentos a equipos. No hay equipos formados, no les interesa formarlos. Equipos de profesionales. Sí. O sea, por ejemplo, cuando hicimos el decreto reglamentario de la ley en la parte de salud, tratamos de incluir absolutamente todo para que abarcara en su totalidad lo que una persona trans quisiera hacer. Y entre ellos, por ejemplo, pusimos la faloplastía, que es hacer un pene a las personas que tienen vulva. En el Uruguay no existe nadie que lo sepa hacer, no hay equipo, o sea, ni siquiera está la posibilidad de hacerlo. Y no hay, eso es demasiado, ¿no? Estaríamos hablando de palabras mayores. A veces no tienen hormonas para la hormonización cruzada. Y es lo que te digo, el interior no existe. Tiene que viajar al Uruguay para hacerse a Montevideo para hacerse una masculinización pectoral. O sea, sí, cirujanos que estén entrenados con los dedos. Tenés muy poquitos. Entonces, y tampoco hay intención de muchos prestadores de salud en lograrlo. Es decir, yo me acuerdo de un caso que, bueno, ellos no tenían equipo, contrataron un equipo formado, hicieron la operación en este prestador de salud privado y listo. Y ya quedó. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer como todos? herramienta está bien. O sea, si vos no querés formar un equipo, porque las personas trans son pocas, y decís, bueno, económicamente no me sirve, ok, cuando tenés una persona, contratar a todo el equipo, si hay que hacer una masculinización pectoral o mamas en una chica trans o lo que sea, que eso es un poco más sencillo, contratar de afuera, armar, lograr y prestar el servicio. O sea, lo que la ley dice es que vos tenés que dar el servicio y no que se esté moviendo. Nada que penalice, exactamente el no cumplimiento. Sí, yo siempre pienso también que a nivel legislativo estamos de repente muy avanzados, también vinculados, por ejemplo, bueno, con el matrimonio igualitario, la adopción y demás, pero después a los hechos es más complejo. También hay mucha hipocresía por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque yo creo que todos decimos, no, yo todo bien, pero en el fondo sigue latente, y más en una generación, como digo, no sé bien cómo que se vive en las nuevas generaciones. Tengo la esperanza de que sea más abierto, pero en una generación sigue muy marcado lo homofóbico. Sí. Hasta los chistes, ¿no? Me imagino que hay cosas que ya a ustedes no dejan de hacer gracia. Eso te decía Alejandro el otro día. Sí. Hasta tenemos que cambiar los chistes, claro. Porque cuando él te cuenta todo eso, uno tiene que cambiar el chip total. Porque te das cuenta de cosas que uno hablaba sin prestarle atención en lo que estaba diciendo mismo, ¿no? Te lo dice la colectividad afro también, ¿no? Que hay muchos chistes que tenemos implícitos en la sociedad que discriminan y vulneran. Y cambiamos, sí. Son valores de la sociedad que nos atraviesan a todos, integralmente. Todos. Es decir, sí, desde lo religioso, los grupos de pertenencia, las familias. Entonces, todos esos factores todavía hoy por hoy generan mucha transfobia y homofobia y lesbofobia. Si bien de repente, como decís vos, no se muestra, sabés que hay una carga importante
en la sociedad Pero que en el bueno, de a poco hay colegio, que ir cambiando. En la generación de él, vos siempre decís lo mismo. De 100 personas, 99, fueran o no fueran tus amigos, no tuviste ningún problema. Ningún problema. Uno, ponele. Pero tampoco fue hacia mí. O sea, me enteré por otros compañeros que había una persona que había hecho comentarios feos hacia mí y que otra compañera me había defendido. Yo me enteré de rebote, o sea, contra mí directamente. Yo no sufrí discriminación Claro. en el ámbito escolar, Bien. por Que suerte. No Por suerte, siempre es lo que sí. pasa, No siempre exacto. es lo que pasa, ¿no? Y además tenías por suerte también el apoyo de tu familia, que también en Sí, ese sí. sentido sos un privilegiado, ¿no? Sin en ese duda, aspecto. sin duda. Yo siempre digo, yo tuve una transición muy amena. Yo tuve el apoyo de mi familia, pude hacer los logros en temas salud que yo quería, en el ámbito tipo liceal, pude terminar mis estudios, hacer extracurriculares, voluntariados, todo lo que yo quise hacer, lo pude hacer, pero porque tenía el apoyo atrás. Claro. Sin ese apoyo hay muchas cosas que no las puedes lograr. Totalmente. Así que bueno, ha sido un camino, ¿cómo lo catalogarías? Todo tu camino de transición. Un camino bastante allanado previamente por los que vinieron adelante, ¿no? Bien. O sea, yo llegué, empecé mi transición y ya estaban las hormonas, estaba la guía de hormonización para personas trans del Uruguay. Yo me cambié el nombre con la ley anterior, pero estaba la ley anterior, o sea, me Sí. pude cambiar el nombre. Había como varias cosas que ya estaban logradas por quienes lucharon antes de mí y por eso también fue que nos sumamos nosotros mucho a la militancia, Activismo. ¿no? Para poder seguir tratando de allanar el camino para los que venían atrás. Pero yo sí, Totalmente. lo tuve bastante tranquila, ¿verdad? Muy bien. Bueno, la gente que está del otro lado, que de repente conozca a alguien que está atravesando una situación similar, puede acercarse Por supuesto. a Transboy. Sí, claro. Tenemos todas las redes, las pueden encontrar por internet. Tenemos la página web Página también. web, TVU, Transvoice Uruguay, ponen en O Google. Colectivo TVU y les va a saltar en Google la página web donde está el link a todas las redes sociales. Bien, bueno, quedan todos invitados para quien quiera de alguna forma también informarse más. Y si no estás para atravesando, los también está bueno como para saber un poco de otras realidades, más allá de tu círculo, ¿no? Sin duda. Obvio, y para cualquier papá, mamá que esté pasando por esto, que se puede, que yo ver en otras personas que ya habían logrado ser quienes eran y eran felices y tenían una vida, un trabajo, una familia, fue lo que nosotros nos hizo sentirnos tranquilos de que estábamos haciendo todo bien con Agus, ¿no? Sí, una cosita a agregar para quienes se quieran acercar a las redes a investigar y a informarse. Se lo recomiendo mucho a docentes y profesionales de la salud que quizás quieran interesarse en estos temas, porque siempre está bueno como persona trans llegar a un lugar y tener referentes adultos que sepan un poco del tema. Totalmente. Porque yo me acuerdo cuando estaba en el liceo, mis profesores se molestaron en informarse. O sea, fueron y se informaron, por lo menos un poquito básico, de un poco de los temas que podían. Y eso para mí fue buenísimo y siempre lo recomiendo. Si tenemos un tiempo, Poder sentarse hacerlo, sí, a informarse un ratito. totalmente. Información sobra. Y sí, está disponible en este Hay, mundo y hay demás globalizado. en todos los idiomas que quieras. O Sí. sea, si no lo querés hacer, Es porque no querés. Exacto. Está muy bien. No hay excusa. Gracias a los cuatro por acompañarnos. No, Un gusto gracias a ti. recibirlos. Gracias a ti. A vos, Gracias. gracias.